Hace poco se emitió una actualización de los principios generales de higiene de los alimentos de la Comisión del Códex Alimentarios o del Códex Alimentarios. Y voy a comentar aquí, porque una incorporación importante fue uno de los anexos que tiene que ver con la herramienta para determinar si las medidas de control que estamos aplicando a los peligros significativos se va a controlar con PCC. Entonces voy a explicar eso porque está muy interesante, que básicamente es lo que nosotros, muchos de nosotros que nos dedicamos a este ámbito, en auditorías, consultorías, entrenamientos, ya manifestábamos el enfoque que está ahí. Así que voy a compartir ese anexo y lo vamos a ir viendo. Todavía no está en español, está en inglés, pero pues no es difícil comprender lo que está escrito ahí. Este es el anexo 4, que es para determinar los puntos críticos de control, es el árbol de decisiones para aquello. Entonces ahí, este es un ejemplo nada más, lo que nos dice aquí, para tomar decisión respecto a si la medida de control va a ser controlado en un PCC. Hay otras herramientas, dice aquí, que pueden ser usadas, pero que deben dar cumplimiento al paso 7, principio 2, que es determinar puntos críticos de control, que está estructurado como parte de los principios del HACCP. Este es un ejemplo, pero veamos, porque está interesante. Lo que te dice aquí es que debe ser debiera ser aplicado a cada paso en el que se identifica un peligro significativo. Entonces, si tiene usted 15 peligros significativos, 5, 10, 30 peligros significativos, en cada paso donde puede ocurrir ese peligro significativo y contaminar el producto, lo aplicamos. Entonces, eso es muy importante, que tengamos ese enfoque. Y seguramente usted ya debe saber qué significa un peligro significativo. Básicamente es un peligro que razonablemente puede ocurrir en el alimento y que puede tener un impacto importante en la salud del consumidor. Así de sencillo, es un peligro importante. Eso ya lo evaluamos en el principio 2 de los principios del HACCP. Usted ya debió haber determinado eso. Entonces, ya identificamos nuestros peligros significativos y aplicamos este ejemplo de árbol de decisiones. La primera pregunta menciona que si el peligro significativo puede ser controlado hasta un nivel aceptable en este paso, pero mediante programas de prerequisitos. Por ejemplo, las buenas prácticas. Muy importante. Entonces, la primera pregunta es, en este paso, donde estamos evaluando este peligro significativo, ¿este peligro puede ser controlado hasta niveles aceptables con programas de prerequisitos? Si es sí, esta etapa no es un PCC. Muy importante eso. Y ahí debemos considerar la probabilidad de que se produzca la ausencia de control y la gravedad del impacto. Es decir, si es que el prerequisito falla, ¿cuál sería la consecuencia? Entonces, evaluar muy bien ahí si es que también la buena práctica va a ser una práctica general o requiere una mayor atención. Mayor atención de la buena práctica involucra, por ejemplo, seguimiento y registro. ¿Sí? Eso lo menciona aquí incluso en la nota de pie. Considerar acá nos habla si el peligro significante, considera la importancia del peligro significante. ¿Sí? La significancia dice aquí, pero sería la importancia del peligro significante. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra, de que se produzca en ausencia, cuando dice la probabilidad de que ocurra es en el alimento, en ausencia del control y la severidad del impacto de ese suceso. ¿Ya? Y también, y si podría controlarse suficientemente con los prerequisitos. Usted tiene que identificar muy bien cuál es el prerequisito, por ejemplo, limpieza, higiene de manos, control de flujos, etc. Y también ahí las buenas prácticas rutinarias o buenas prácticas que requieren una mayor atención debemos considerar. La mayor atención involucra el monitoreo y el registro. ¿Ya? Entonces, muy importante que esto es relevante, es decir, las buenas prácticas. Recuerden que las buenas prácticas se hacen cargo de peligros genéricos, ¿ya? Pero hay ciertas buenas prácticas que pueden controlar suficientemente un peligro significativo, como es lo que se está mencionando aquí en la pregunta 1. Entonces usted tiene que evaluar
tengo el peligro significativo. ¿Qué buena práctica tiene ese peligro significativo relacionado? Y la siguiente pregunta, ya aplica esta pregunta, la pregunta 1, ¿es suficiente este programa de prerequisitos? ¿Controlará hasta un nivel aceptable? Si es sí, esa etapa no será un peligro, no será un PCC. Si la respuesta es no, aplicamos la segunda pregunta. ¿Existe en este paso medidas de control específicas, ¿sí? Para el peligro identificado, para el peligro significativo? Yo ya dije aquí que no es suficiente los prerequisitos. Ahora me pregunto, ¿en esta etapa hay una medida específica? ¿Existen en este paso medidas de control específicas para el peligro significativo? Si es no, esta etapa no es PCC. Sin embargo, subsecuentemente, en otra etapa posterior, tenemos que evaluar si es que va a ser PCC la etapa siguiente. Veamos el comentario que está aquí en el 2. Si no se identifica, en la pregunta 2, no se identifica PCC, el proceso o producto debe ser modificado para implementar medidas de control y volver a realizar el análisis o la aplicación de este árbol de decisiones. Con este comentario, implica que si yo tengo 15 peligros significativos, o los controlo con prerequisitos o los controlo con PCC. Así de simple. O sea, no hay de otra. No hay que a nivel intermedio, si es PC. No, así. O sea, con ese comentario nos está llevando, y cosa que es lógico. Es decir, ustedes recuerden que controlar peligros significativos implica también proteger al consumidor y proteger a las marcas, a las empresas, al negocio. Así de sencillo. O sea, nosotros no entendemos eso. Muchas veces también nuestras altas direcciones en las empresas no entienden eso, que es importante controlar estos peligros que no lleguen al alimento, porque de esa forma controlamos el negocio y también la marca. ¿Ok? Entonces, si no hay medida de control en ese paso específico, tengo que evaluar si las etapas siguientes van a ser PCC. Si la respuesta sí, si en esa etapa donde estoy evaluando hay medida de control específica, la siguiente pregunta es, la pregunta 3, ¿prevendrá o eliminará una medida posterior el peligro significativo a un nivel aceptable? Es decir, sí, en esta etapa hay algo específico, pero ¿hay una etapa subsiguiente que puede hacerse cargo de ese peligro, controlarlo hasta niveles aceptables? Si es sí, la etapa siguiente del cual usted está evaluando será PCC. Si es no, tenemos que preguntarnos aquí, ya, en la pregunta 4 y la última, ¿puede este paso prevenir o eliminar específicamente el peligro significativo identificado o reducirlo a nivel aceptable? Si es no, modificamos el paso, porque ya pasé todas las etapas anteriores y yo sigo todavía con no identificar bien dónde voy a aplicar el control, el PCC del peligro significativo. Entonces, si es no, tengo que modificar el paso, el proceso o el producto, ya, para aplicar una medida de control. Si es sí, en esta etapa puede aplicarse la medida para reducir o prevenir, pero reducir a nivel aceptable el producto, esta etapa es PCC. Si ustedes dan cuenta, nos lleva a PCC. Ya les dije hace un momento, o es con PCC o es con buenas prácticas que me hago cargo de los peligros significativos. El comentario 3 menciona, dice, considere si la medida de control en esta etapa, considere la medida de control en esta etapa, funciona en combinación con una o más medidas de control, en cuyo caso ambas etapas podrían ser PCC. Es decir, podrían haber dos etapas que están controlando el mismo peligro, ¿sí? Por eso dice, considere si la medida de control en esta etapa funciona en combinación con una medida de control en otra etapa para controlar el mismo peligro, en cuyo caso ambas etapas deben considerarse PCC, deberían considerarse. El should be es el debería, en recomendación, ¿no? Porque es una recomendación este árbol. Es el caso de los detectores de metales y los imanes en molinería, por ejemplo. Tengo imanes y tengo detector de metales al final. Es ese caso. Generalmente son dos medidas distintas
para el peligro, el mismo peligro o el mismo tipo de peligro. Pues las dos tienen que ser PCC, ¿ya? Y el comentario 4, una vez modificado el proceso o el producto, debo volver a aplicar el árbol de decisiones, ¿sí? Entonces, miren, en conclusión, a mí me gusta este árbol porque es más sencillo, más lógico, más coherente, asumiendo que nosotros hicimos un buen análisis de peligros y ya sabemos qué peligros son significativos, y a cada uno de ellos debiéramos estructurarlo. Vamos a hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer en otro video, de la aplicación de este árbol de decisiones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en específico para mostrar la aplicación, y así en detalle vamos aprendiendo a aplicar este árbol de decisiones. Pero conceptualmente, vuelvo a repetir, este árbol de decisiones nos está llevando a que nosotros controlemos los peligros significativos, o con PCC, o con buenas prácticas que requieren mayor atención. No hay de otra. Y eso es porque es necesario controlar el peligro que no haga daño al consumidor, y de esa forma también protegemos las marcas, las empresas. Nos vemos en el siguiente video.